Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos hoy en una emisión más de su espacio. Hoy es miércoles 8 de agosto del año 2018, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, amigos cibernautas. Bueno, hace un momentito, digamos hace unos minutos, Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia de presidente electo de parte de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en su primer discurso que el país espera que con esto se termine el autoritarismo de un presidente y que el 1 de julio la gente votó para que esto se termine y que la gente además aspira a vivir en un clima de paz, de seguridad. El presidente de la República habló de crear las condiciones que permitan a todo el país vivir en las mismas condiciones y terminar con las desigualdades. Andrés Manuel López Obrador dijo que siempre se ha conducido apegado a principios, guiado por principios, que no cederá y no se dejará seducir por las tentaciones, no perderá autenticidad durante su gobierno, que está dispuesto a escuchar el mandato de los que realmente mandan en este país, que son sus habitantes, los mexicanos, que seguirá fiel a los intereses del pueblo de México, que le ha refrendado su confianza, que asume el nuevo reto de la cuarta transformación del país y que en este México se debe de vivir plenamente con la soberanía, la voluntad soberana de México que radica precisamente en sus habitantes. Voy a cumplir, dijo Andrés Manuel López Obrador, al recibir la constancia que lo ratifica como el futuro presidente de México, y que en este caso es la constancia de presidente electo. Hace unos momentos, al recibirla, hizo pues varios compromisos. Habló sobre todo de erradicar la violencia atendiendo las causas que lo provocaron. Actualmente dice que esta violencia, de la erradicación de ella, está centrada en las fuerzas del orden federal. El presidente electo ha dicho
amigos cibernautas, que no intervendrá en la vida, en el trabajo de los órganos independientes del Ejecutivo Federal. Ahí, en este su primer discurso como presidente electo, dijo que no tendrá ni mandará palomas mensajeras, ni tendrá además halcones amenazantes. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos al recibir su constancia como presidente electo de nuestro país, que empezará a correr a partir del 1 de diciembre. Habemos pues presidente electo de nuestro país en la persona de Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. Así, hace un momento lo manifestó Andrés Manuel López Obrador. Hemos hablado de varios temas importantes que Andrés Manuel López Obrador mantiene en la agenda, amigos cibernautas. Varias son cuestionables, cuestionadas, desde luego. En este tema tan importante que ha tocado hace un momento al recibir su constancia de presidente electo, habló de la erradicación de la violencia. También este tema lo tocó durante su etapa de campaña. Habló, y usted lo recordará, de la amnistía que pretende llevar a cabo. Cuestión que para muchos les queda más dudas que respuestas. Porque en este tema de la amnistía, tal y como se lee lo que significa, hablamos pues de aquellos delitos generalmente políticos, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador ha hablado de amnistía precisamente en el tema tan importante, debatible, que tiene que ver con aquellos o aquellas personas dedicadas precisamente a la siembra y cosecha de la marihuana. Desde ahí pretende Andrés Manuel López Obrador empezar a construir lo que para él será su lucha para lograr la pacificación de este país que reclama a gritos justicia. Él ha dicho que olvido no, perdón sí, pero otros gritan ni perdón ni olvido. Ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el gobernador Javier Corral, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado, que nada más para decirle así de bote pronto, hasta el fin de semana se contabilizaron, de fin de semana nada más, aproximadamente 30 muertos. Es un clima de violencia terrible lo que está sucediendo en nuestro país, amigos cibernautas. Grave la situación, pero Andrés Manuel López Obrador tiene confianza en que la amnistía de la que él habla, de tratar de lograr la pacificación al conjuntar varios temas importantes que giran en torno a esto, logrará encontrar la llave mágica que regrese al país al sendero de la paz y de la tranquilidad. Así, con pura saliva, con puro discurso, se pretende encontrar el camino de la pacificación. Ayer
Andrés Manuel López Obrador inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de los foros por la pacificación, con los que se busca escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad. Estuvo acompañado de Alfonso Durazo, el que será el futuro secretario de Seguridad Pública y que usted lo debe de saber ya, se pretende desincorporar a la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Hoy, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las fuerzas de seguridad están concentradas en el titular o en la oficina de gobernación, la encargada de la política interior y desde luego ya de la seguridad de nuestro país. Yo le hago el siguiente comentario. En la etapa de Felipe Calderón, en la etapa de Vicente Fox, se descentralizó precisamente desde ahí la Secretaría de Seguridad Pública, que tenía bajo sus órdenes el titular en su momento de Gobernación. Me acuerdo que Genaro García Luna fue el titular, lo recuerdo perfectamente, con Calderón. Estuvo también, si no mal recuerdo, Alejandro Gers Manero, que era en la etapa de Fox. Llegó el actual presidente Enrique Peña Nieto y dijo que la Secretaría de Gobernación ya no tendría el poder de el control de la Secretaría de Seguridad Pública y la sacó de ahí para crear, más bien dicho, cuando la Secretaría de Seguridad Pública salió de la oficina de gobernación en la etapa de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Peña Nieto llegó y nuevamente la incorporó a la Secretaría de Gobernación. Así están las cosas. Enrique Peña Nieto trató con esto de implementar una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, totalmente desatada desde la época en que malamente, sin una verdadera estrategia, Felipe Calderón soltó los demonios. El país se ha llenado de miles y miles de muertos hasta el día de hoy. Son cifras incontables de muertos y de desaparecidos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador propone nuevamente desincorporar la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y Alfonso Durazo es el propuesto para ocupar esta secretaría y darle una nueva estrategia que no vemos por ningún lado, ninguna propuesta realmente que tenga la estrategia que nos permita vislumbrar que la nueva lucha en contra del crimen organizado tendrá los resultados efectivos que todo el pueblo de México reclama, porque la amnistía logrará realmente pacificar al país. ¿Usted se lo ha preguntado? Yo se lo pregunto. ¿Cree usted que eso será suficiente? Yo no lo creo así. Yo lo veo como una simulación, una falacia. El combate a la corrupción y a la impunidad, bueno,
le puede dar un giro al gobierno tratando de simular algo de lo que nuestro país también está podrido. La corrupción y la impunidad puede ser que le den cierta credibilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero estos dos temas, de la corrupción, la impunidad y el combate a la inseguridad, ¿cuál de ellos podrá legitimar su presencia? No electoralmente o legalmente hablando, en términos de una votación que ya sabemos que le da toda la facultad de ser el nuevo presidente. No, me refiero qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador cuando llegue a la presidencia de la República y tenga que mandar el mensaje. ¿A quién se lo va a mandar? ¿Qué capos de la droga pueden sentir el peso de un presidente, de un nuevo presidente de la República, cuando el crimen organizado está diversificado por todo el país y más allá de nuestras fronteras? ¿A quién le va a mandar el mensaje del combate a la corrupción y a la impunidad cuando ha dicho que será respetuoso de los órganos sindicales? ¿Cree usted que Carlos Romero de Champ tenga en peligro su cabeza en este momento cuando Rocío Nale, la senadora electa y virtual secretaria de Energía, ha dicho que serán respetuosos de la vida sindical de los organismos, de los sindicatos, de estas organizaciones sindicales? ¿Cree usted, cuando hay este mensaje, que los ha puesto a temblar? ¿Cree usted que está temblando el crimen organizado cuando esta locura de la amnistía pretende terminar con la delincuencia organizada? Yo no lo creo, amigos cibernautas, lo digo con mucho respeto. Cada quien tendrá su propia visión de lo que nuestro país necesita, pero si se le da amnistía a los plantadores de marihuana, ¿esto terminará con la delincuencia organizada? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Esto logrará la pacificación del país? ¿O estamos hablando de los sueños guajiros de un presidente que cree que con su sola presencia mesiánica terminará con los males y con el derramamiento de sangre de esta nación cansada de los malos políticos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, a gente que, al menos en el tema de la corrupción, está embarrada hasta el cuello. Le hablo, por ejemplo, del señor de las ligas, René Bejarano, aquel que recibió de Carlos Ahumada, usted lo recordará, varios miles de millones de pesos que seguramente fueron a dar a las bolsas de Andrés Manuel López Obrador. No me diga que es tan ingenuo usted como para pensar que ese dinero no pasó por las manos de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, déjeme decirle que René Bejarano manejará en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este corrupto manejará los programas sociales del gobierno federal, implementará políticas públicas de desarrollo social. ¿Qué me dice usted de la inclusión de Manuel Bartlett, aquel que operó la caída del sistema electoral para que Cuauhtémoc Cárdenas no llegara al poder? ¿O qué me dice usted de este señor que fue secretario de Gobernación y está propuesto para ser el director de la Comisión Federal de Electricidad, cuando fue señalado de ser o de estar detrás del crimen de Manuel Buendía, el periodista aquel de red privada
que fue asesinado, ejecutado, cuando el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad era José Zorrilla Pérez. ¿Qué me dice usted de eso? Y son personajes que están en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué me dice usted de Napoleón Gómez Urrutia, que pronto hará su arribo triunfal a nuestro país para instalarse en la Cámara de Senadores? Yo quisiera que usted analizara un poco, pero el tema tan más importante y que para mí trascendente es el que hoy realmente necesita nuestro país y que giran en torno a la corrupción, a la impunidad y al combate a la inseguridad. Amnistía, pacificación. ¿Cómo lograrlo cuando vemos que hasta este momento solamente le han dado vueltas al tema sin realmente sacar o plantear la estrategia que se va a seguir? Bueno, yo le repito, Alfonso Durazo será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Ayer Andrés Manuel López Obrador inauguró en Ciudad Juárez el primero de los foros por la pacificación. El presidente electo, ahora sí podemos decir presidente electo, llamó a debatir en un ambiente de pluralidad, de libertad, sin censura, para que llevemos adelante el programa que nos permita, dice, pacificar al país. López Obrador señaló que se llegó a los extremos de inseguridad y violencia que se vive en el país porque se abandonó la actividad productiva, se abandonaron a los jóvenes. Puede ser, ya veremos. Anunció el plan para la pacificación y la reconciliación nacional, que estará lista en noviembre, antes de que tome posesión como presidente de la República. Ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo en Ciudad Juárez, una ciudad, un estado que alberga uno de los primeros lugares en delincuencia organizada, homicidios dolosos. Grave la situación que habrá de enfrentar Andrés Manuel López Obrador, y creo que más allá de los principios, los valores morales que tenga, pueden servir para su persona, pero no en el país que hoy vivimos. Un país que requiere otro tipo de acciones y no discursos que simple y sencillamente no lograrán absolutamente nada. Además, déjeme decirle que en este plan que pretende llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, no se deja asesorar por nadie. Está comprobado por gente cercana a él que este señor es un autoritario, toma decisiones unilaterales, no escucha a nadie. Ojalá y no estemos equivocados, pero al paso que vamos, lo que viene puede resultar más de lo mismo o peor de lo mismo, amigos cibernautas. No quiero ser pesimista, de verdad, esperemos que nos vaya bien, pero no vemos nada concreto. La corrupción y la impunidad, la inseguridad, son temas que deberían en este momento, pues ya, si está muy encarrerado en dar a conocer nombramientos y otro tipo de cuestiones, pues dar a conocer qué es lo que va a hacer. Porque incluso el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha quedado totalmente rebasado. Al solicitarle hace poco, pues que esto de lo de si no mal recuerdo, que tiene que ver con lo del fiscal anticorrupción, de solicitarle que sea durante su gobierno cuando se nombre un fiscal anticorrupción, pues nos hace pensar que pues le solicita incluso que envíe alguna iniciativa que tiene que ver con la seguridad también, que le envíe alguna iniciativa para que
NP Noticias. Nos hace pensar que Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente ya ejerce como presidente de la República y pues fue la gota que derramó ya el vaso cuando vemos a un presidente en funciones totalmente rebasado, alejado, un presidente que simple y sencillamente se sigue empequeñeciendo, un presidente que no dio el ancho ni el largo en este país de todas las calamidades, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por pues seguirnos viendo, por seguirnos escuchando. De verdad, muchísimas gracias, amigos. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Oiga, sucedió el caso, usted lo debe de saber, el caso de ojalá tengamos por ahí el video, donde están en el Congreso local los diputados que pues prácticamente encadenaron ahí las entradas del recinto legislativo para no permitir la entrada de los diputados que llevarían a cabo el nombramiento de los magistrados anticorrupción. Quienes bloquearon ahí fueron los diputados de Morena, pues ahí con el señor, pues es el coordinador de los de Morena, Senyacén García, si no mal recuerdo es su nombre, de este diputado local. Pues no permitieron la entrada de los integrantes de las otras fracciones parlamentarias porque pues argumentaron que era totalmente ilegal lo que pretendía hacer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no les había avisado con tiempo, que horas con tiempo, y bueno, el caso es que se encadenaron ahí a la entrada, no permitieron el ingreso de nadie, pidiendo que se aplace el nombramiento. Más allá de cualquier tema, amigos cibernautas, aquí lo hemos discutido, los de Morena presionan con el chantaje de que pues la gente votó por ellos, que tienen la gran mayoría, que les corresponde la siguiente legislatura, que el gobernador está poniendo a alguien a modo, que ya nombró un fiscal anticorrupción de forma ilegal, o que el nombramiento pues en el Congreso se hizo de forma ilegal, con irregularidades, que no se alcanzaron las 2/3 partes. Bueno, más allá de todo eso, amigos cibernautas, lo importante de todo es que realmente quien tiene la facultad y el derecho, legítimamente hablando, sería el actual gobernador, de proponerlos. El Congreso local decide si se lleva a cabo o no, o en todo caso, si se logra ese nombramiento de forma irregular, pues ahí están las instancias correspondientes para recurrir con alguna impugnación, pero los legisladores locales prefirieron bloquear la entrada de este recinto legislativo donde se debaten las ideas, donde se disiente, donde se alcanzan los acuerdos, donde están reunidos los diferentes actores populares de los diferentes partidos políticos. Pero bueno, más allá de esto, con esto, valga la redundancia, quedó demostrada ya la incapacidad o un gobierno que pues prácticamente en los hechos no existió. Y le digo que no existió porque este gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pese a que ayer la señora Moreira, la de alto al secuestro, si no mal recuerdo, la señora esta, ojalá me la busquen por ahí, dio una declaración, la señora Moreira, que encabeza una organización que tiene que ver con el secuestro y con los índices delictivos, y que tiene que ver con los Marisela Morera, creo que así es su nombre, María Elena, así se llama esta señora, dio unas cifras en donde habló de que ojalá encontremos ahí la imagen de esta activista, pues habló de que las cifras de homicidios y de otras cuestiones se habían reducido durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Pero la percepción de la sociedad, los que vivimos diariamente aquí, vemos que para eso pues realmente no ha sucedido. Un gobierno inexistente, digo yo,
porque es un gobierno que no ha tenido la capacidad de rebatir los números que nos mantienen alejados de un crecimiento económico, alejados de la seguridad que él mismo pregonó que encontraríamos y la paz que tanto anhelamos, que los homicidios, que los delitos de alto impacto como el secuestro se terminarían, que tenía él la estrategia. Yo creo que eso se terminó aplastantemente el día de ayer, cuando a Miguel Ángel Yunes Linares no le permitieron las propuestas y no se las admitieron en el Congreso local, cuando los legisladores han puesto una barrera argumentando que el gobernador quiere poner a gente a modo para blindarse de posibles investigaciones en lo futuro. Desde luego, tiene que ver cuando termine su mandato de 2 años. 2 años que, diría yo, amigos cibernautas, si usted saca cuentas, 2 años en los que no hemos avanzado, en los que Miguel Ángel Yunes Linares centra la fuerza de su gobierno en seguir cazando a políticos corruptos como Javier Duarte de Ochoa, y que, valga la pena decir, es necesario o fue necesario, no hay que quitarle ese mérito, pero centrar la fuerza de su gobierno en la persecución de estas ratas no le permitió tampoco buscar alternativas de gobierno que nos sacaran del atraso en el que nos encontramos. La pobreza, la miseria, el secuestro, el homicidio, hoy podríamos decir que están peores que como lo dejó el corrupto de Javier Duarte de Ochoa. Ayer los diputados de Morena se encadenaron, cerraron, bloquearon la entrada del recinto legislativo para cerrarle con este albazo a un gobierno que, tal parece, nunca existió. El gobernador dio marcha atrás a su propuesta de los 12 magistrados. Se le acaba, pues, el capital político a Miguel Ángel Yunes Linares. Y ante ello, en conferencia de prensa, ayer el gobernador, en conferencia de prensa, ya ve que es muy dado a dar sus conferencias ahí por Face. Ojalá veamos esta conferencia de prensa que ayer dio el gobernador. Ahí habló de que lamentaba la actitud de los legisladores locales, porque prácticamente le cerraban el paso a la democracia y que era un mal augurio para el futuro gobierno entrante. Ayer mismo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que no presentará ninguna propuesta para ocupar las 12 magistraturas vacantes en el Poder Judicial. Lo anterior, pese a que la Constitución lo faculta para ello, aseverando que no hará nada que lastime la imagen de un gobierno que se ha caracterizado por su limpieza y apego a la ley, refiriéndose pues a su gobierno. Detalló que el domingo pasado se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, su compadre, decidiendo no presentar las propuestas, pues los candidatos podrían ser estigmatizados o vetados. Comentó que su intención era proponer 12 jueces, 6 mujeres y 6 hombres, para que el Congreso decidiera mediante la Diputación Permanente si designarlos provisionalmente y convocar un periodo de sesiones extraordinarias para ratificarlos con la mayoría
calificada. El gobernador pues da o echa reversa ante la cerrazón, digámosle así, de los diputados de Morena, que prevén o habían visto que nuevamente el gobernador les comería el mandado, tal y como lo hizo con Marcos Eben Torres Zamudio, quien fue nombrado fiscal anticorrupción. Este es el tema que hoy está en la palestra, que hoy está en todos los medios de comunicación nacionales, estatales, locales, donde parece ser que el poder político de Miguel Ángel Yunes Linares ya no da para más. Un gobierno que se caracterizó por la incapacidad para combatir aquellos delitos que aquejan y que lastiman a la sociedad, y que en aras de buscar esconderse por alguna comisión de algún delito de desvío de recursos o de actos de corrupción, buscaba blindarse primero con el nombramiento de un fiscal anticorrupción y posteriormente con magistrados anticorrupción, tal y como lo quiso hacer Javier Duarte de Ochoa. Pero no hay que olvidar, amigos cibernautas, que hace poco también había nombrado a un agente cercana a él, que había sido su secretario particular, que se llama Pedro José María García Montañez, como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, que es donde se va a sentenciar a los políticos corruptos. También había nombrado hace no mucho, nombrando a otro amigo cercano, al exdirector de la editora de gobierno, como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Estos nombramientos los había logrado ya Miguel Ángel Yunes Linares, al nombrar a Pedro José García Montañez como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí donde todos aquellos casos de corrupción tendrán que llegar a las manos de este presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Es el que va a dictar sentencia. Así que, pues, de una o de otra forma, Miguel Ángel Yunes Linares ha conseguido su propósito. Lo demás es lo de menos, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa ya en la recta final de nuestro programa, amigos cibernautas. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, fíjense que hay varios temas muy importantes. Uno de ellos, ya unas notas locales, el hospital o los hospitales de la zona sur, llámese Acayucan para acá, pasando por Minatitlán y Coatzacoalcos, amigos cibernautas, carecen no solamente de instrumental médico, no solamente de un servicio de calidad, no solamente pues de mejores condiciones, digamos, de salud, porque no me va a creer usted, pero los médicos, el personal administrativo, se queja de que no hay ni siquiera para las copias, para sacar copias, para hacer un escrito, no hay ni siquiera la tinta. Bueno, la situación en los hospitales de la región sur del estado de Veracruz está grave, amigos cibernautas. Hace poco le comenté a usted de que muchos médicos, tanto del hospital civil o comunitario de Minatitlán y de Coatzacoalcos, muchos médicos se estaban yendo porque pues no había buenos salarios o no hay buenos salarios, y además la carga del trabajo es demasiada. Ahora, al menos aquí en Coatzacoalcos, el doctor Alfredo Finder Villalón nos dice que están suspendidas las consultas por falta de médicos en el hospital comunitario de aquí de Coatzacoalcos. En Mina tenemos información también de que los médicos, muchos de ellos han renunciado, y otro tanto de médicos prácticamente pues no tienen ningún interés en prestar su servicio a una institución que realmente deja mucho que desear por falta de la capacidad de los gobiernos estatales, porque estos comunitarios dependen del gobierno estatal, del sector salud, de la Secretaría de Salud estatal. Y ahora se suma que las consultas están suspendidas por faltas, por falta de médicos. Algunos médicos que no hay aquí, hay en Minatitlán, y viceversa. Y nos dice el doctor Alfredo Finder que algunos pacientes están siendo canalizados a Minatitlán y otros pacientes de allá de Minatitlán están siendo canalizados a Coatzacoalcos, porque los médicos han decidido tomar otro rumbo. Las plazas ahí están, la paga es poca y el trabajo es fuerte. Quien quiera es bienvenido. Las consultas, al menos en el área de pediatría del Hospital Regional de Coatzacoalcos Valentín Gómez Farías, han quedado suspendidas por falta de especialistas, teniendo en muchas ocasiones que canalizarlos a otros centros de salud. Hemos tenido que suspender las consultas, dice el doctor Alfredo Finder, porque no tenemos pediatra para las consultas. Actualmente solamente se cuenta con 2 pediatras, uno para la unidad de cuidados intensivos y otro para urgencia. Bienvenidos, dice el doctor, aquellos que quieran aceptar una mala paga y una enorme carga de trabajo. A ver quién se avienta pues ese trompo a la uña, porque por mucho que hayan jurado hayan juramentado los doctores su profesión de ayudar al prójimo, pues no creo que les quede
o tengan el deseo a ir a estresarse a un hospital donde ya saben que no habrá horario de salida y ya saben que la carga de trabajo va a ser excesiva. Yo no creo, por mucho que hayan jurado lo de Hipócrates, no creo que quieran ir a pues meterse a una área donde seguramente pues no la pasarán nada bien. Imagínese usted 2 pediatras, quizás 2 de ginecología, quizás 2 o 3 de medicina general, unos 2 o 1 para urgencias, un doctor para traumatología, con tantos y tantos casos que tienen que ver. Yo no creo que algún médico quiera ir en esas condiciones. Tendrá que meterle muchas ganas el nuevo gobernador Cuitláhuac García para atender las enormes necesidades que se necesitan en el Hospital Comunitario de Coatzacoalcos, de Minatitlán y de toda la zona sur, porque a como están las cosas, mucha gente seguramente pues su salud se agravará y no dude usted que alguno en estos casos, y hemos sabido, fallecen o mueren por falta de una atención médica adecuada. Ahí lo dejamos de tarea al nuevo gobierno de Cuitláhuac García, a las autoridades de salud, para que vayan meditando qué es lo que van a hacer y pues realmente ese cambio que han pregonado aterrice también en los hospitales de la zona sur para mejorar la atención a todos los pacientes que llegan a estos hospitales, en los que por falta de recursos, pues usted lo debe de saber, es lógico, no van a un hospital privado. Así que ahí lo dejamos de tarea, amigos cibernautas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde, amigos. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.